En primer lugar, disculpen la demora. Bienvenido a la última sesión, la cuarta y última sesión de la sexta jornada sobre el republicanismo español, que organizamos el profesor Manuel Trenzado y un servidor, Pablo Laguna, estudiante de esta facultad. En mi caso, por último año tengo programado como estudiante de esta facultad. En esta última sesión tenemos que agradecer especialmente la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay, y quiero hacer hincapié en la implicación personal del ya ex ministro, el ministro Ricardo Ehrlich, quien se implicó personalmente en la concesión de esta subvención, y también la recién nombrada ministra María Julia, la ministra María Julia, perdón. Al margen de esto, también, como todos los años, contamos con la colaboración de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, que nos cede estas instalaciones tan magníficas, y también con el Departamento de Ciencia Política y de la Administración. Antes que nada, informar, para quienes todavía no lo sepan, que mañana tenemos una función con Estela Medina, en la que interpretará Ellas por ella, y en la entrada pueden adquirir entradas. Esta función, al margen de la financiación del Ministerio Uruguayo, ha contado también con la colaboración especial de la Biblioteca de Andalucía y la implicación también del director, quien, bueno, también como amigo incluso se ha ofrecido a recoger a Antonina en el aeropuerto, así que tenemos que agradecerle hasta eso. Sin más, paso a presentar a la conferenciante Antonina Rodrigo, quien nos dará una conferencia sobre Margarita Xirgu. Antonina Rodrigo, tengo que decir que no es la primera vez que está aquí, y tengo que decir que le agradecemos mucho su simple disposición con esa implicación que tiene ella, que casi de una forma desinteresada participa y colabora con nosotros año tras año casi. Nació en el Albaicín en 1935 y radicada en Barcelona desde 1970, se ha dedicado fundamentalmente a la elaboración de biografías. No obstante, también tenemos que mencionar que entre sus obras también hay se ha dedicado sobre todo a sus inicios, a la prosa, como por ejemplo Retablo de Nochebuena. Finalmente se dedicó a la biografía y nos ha deleitado con grandes biografías, con personajes como el que hoy nos ocupa, Margarita Xirgu, y también otros personajes muy importantes, pero sobre todo hay que destacar el rescate de memoria. Antonina se ha dedicado a personajes de segunda y tercera fila, podríamos decir, que nadie conocía, olvidado, en particular mujeres de España, Las Silenciadas es una de sus obras, en las que, bueno, nos cuenta de veintitantas mujeres de su biografía, y realmente es impresionante lo que había. Pero no solo eso, sino también, personajes que deberían de ser destacados, como María Lejárraga, también, no solo mujeres, a las que le ha dedicado mucha parte de su obra, pero también tenemos que destacar el doctor Trueta, quien tuvo una implicación importantísima en dos guerras, no solo en la guerra de España, pero también en la guerra mundial, con unos métodos sobre los que nos podría dar también una charla impresionante, ¿no? Su primera obra, y por la que más se la conoce también, puede ser Mariana de Pineda, que de hecho sabemos que es de Pineda y no Mariana Pineda, gracias a Antonina. Hay algunas cosas que quiero aquí destacar, también casi a título de curiosidad, que son un género también muy curioso, que no es tan conocido, que no creo lo popular, son las aleluyas. Y podemos enseñar las aleluyas de Antonina, que son realmente un material didáctico, sobre todo, realmente magnífico, ¿no? Aquí sobre Blas Infante, sobre por lo menos 5 o 6 personalidades muy importantes, como también Federico García Lorca y otros. Antonina Rodrigo la conocí gracias a Francisco Gil Cravioto, quien nos acompaña aquí hoy, le doy las gracias también por haber colaborado en esta jornada, y quien tiene una semblanza sobre Antonina que es realmente magnífica, y con la que yo creo que es más sencillo que nada presentarla, ¿no? A ella no le gusta que la presenten citando los premios nacionales e internacionales que tiene, así que no nos vamos a dedicar a esa lista de premios, pero sí podemos decir
cómo Antonina Rodrigo vino al mundo el día 4 de febrero de 1935 en el más popular y hermoso barrio de Granada, el Albaicín. De ese barrio guarda grandes imágenes de la Granada auténtica del momento, que es una Granada que no todo era felicidad, ¿no? Aquí dice, era una Granada pobre, en la que no todo era felicidad, cartillas de racionamiento, extraperlos, lutos, hambrunas. Antonina se educó, tuvo la suerte de educarse, y así lo dice ella, que tuvo esa suerte de educarse, en el colegio de Doña Paquita, el único centro de enseñanza de toda Granada en el que no se cantaba el cara al sol antes de entrar o salir de clase. Tampoco había ejercicios espirituales antes de Semana Santa, ni la obligación de confesar los sábados y convocar los domingos. La pedagogía del centro intentaba adaptarse, en la medida de lo posible, a los ideales de la institución de libre enseñanza. Algo realmente magnífico por lo que pudo contar. En su adolescencia tuvo la fortuna de poder leer a los escritores que estaban prohibidos por la dictadura. En su adolescencia pudo leer a Antonio Machado, a Miguel Hernández y al propio Lorca, ¿no? Quien después, bueno, en uno de sus últimos textos, que es su discurso de ingreso a la Academia de Buenas Letras de Granada, siendo la académica correspondiente en Barcelona, nos dice que realmente Mariana de Pineda y Federico García Lorca son los dos amores con los que creció. No voy a leer los premios que tiene, pero sí quiero destacar también una última cuestión, y es que Antonina donó más de 2000 obras a la Biblioteca de Andalucía, y eso es otra de las cosas que tenemos que agradecerle aquí en Granada, porque además la sede de la biblioteca está aquí en Granada. Más de 2000 obras de su fondo particular y de su difunto marido Eduardo Pons Parades. Con Granada, Antonina siempre ha mantenido un vínculo muy importante. No solo lo hace aquí, sino que radicada afuera no cesa de venir cada vez que tiene cualquier excusa buena para poder venir a su tierra. Así que, para no demorarme más, traía varias cosas, pero también el tiempo yo creo que es más importante que se lo dejemos a ella para que nos hable. Sin más, os dejo a Antonina con Margarita Xirgu, de la cual hizo una magnífica biografía, de la que, como toda su obra, como toda la obra de Antonina, tenemos que destacar que no es solo un libro de historia, sino que cualquiera se lo puede leer, un libro de historia que es realmente accesible, es un libro que se puede leer como si fuese una novela. Tenemos en este libro, podemos encontrar todos los detalles de datos y demás, y no solo eso, sino que podemos encontrar el contexto en el que se crió Margarita Xirgu. Todo eso tiene la virtud, Antonina, de poder contárnoslo con una palabra que realmente cuando leemos su obra es, en mi caso por lo menos, me recuerda como si la estuviésemos escuchando, porque escribe realmente como habla, con ese amor que la caracteriza y que, bueno, que no menoscaba siempre el rigor histórico con el que siempre nos deleita. Así que sin más, Antonina, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes y un abrazo a todos. Voy a hablar de Margarita Xirgu, republicana. Republicana junto a Lorca. Porque sí me lo pidieron, aunque luego no ha aparecido la palabra republicana en el programa, no sé por qué. Sí, pero ese era el enunciado de mi charla, mi conferencia. Margarita Xirgu y Federico García Lorca formaron un tándem, un actriz, poeta, dramaturgo, desde que se conocen en 1926. ¿Se oye bien? Sí, ¿Sí? En Madrid. El Federico que conoce Margarita Xirgu es un hombre desolado porque está en Madrid en la residencia de estudiantes y su familia lo reclama porque no ha triunfado ni en el teatro ni en la poesía, dice la madre. Hay un libro de cartas hermosísimo. Yo digo que Lorca no pudo escribir su autobiografía ni su biografía, claro, porque lo mataron muy pronto. A lo mejor quizá nunca lo hubiera hecho, pero sí que tenemos
sus cartas, un montón maravilloso de cartas, que han estado mutiladas algunas, pero ahora están casi todas. Hay alguna que no está, pero realmente podemos seguir la vida de Lorca, porque Lorca en sus cartas, como pasaba siempre, casi siempre con todo el mundo, cuando se ponía a escribir se dirigía a una persona, él le contaba pues todas sus cuitas, tanto amorosas como de dinero, cuando le pide dinero a la madre, cuando le pide dinero al padre de Dalí. Es decir, tanto Buñuel como Dalí y Federico están siempre sin un duro, están siempre pidiendo dinero a su gente. La madre quiere que deje la residencia de estudiantes y que se vuelva a Granada, puesto que no ha triunfado, como he dicho antes, ni en la poesía ni en el teatro. ¿Y cómo es que Federico no había tenido éxito en el teatro? Pues sencillamente porque era muy joven. La primera obra que le estrenan tiene 22 años. Entonces, a poca gente con 22 años le estrenan una obra de teatro. La obra de teatro era El maleficio de la mariposa. Un teatro que se hacía en Europa, pero que no se hacía aquí. Era un teatro de animalitos y estaba la cucaracha y la mosca y el gusano. Y claro, cuando la gente del teatro, al día del estreno y estas cosas, sobre todo lo del gallinero, empieza a decir ¡guarro! Cuando dice la mosca, hoy me he desayunado con un insecto, la mosca, con una mosca, el gusano se ha desayunado, entonces le llaman guarro, le increpan, y bueno, y es un pataleo. Cuando se conocen con Margarita Xirgu, Lorca echa toda la carne en el asador, porque tiene a su Mariana de Pineda, que es lo último que tiene para quedarse en Madrid. Esta obra se la han devuelto las grandes compañías de los teatros, porque en España está la dictadura de Primo de Rivera, y claro, el personaje Mariana Pineda era un personaje subversivo que había muerto en defensa de la libertad. Y se encuentra con Margarita, no se conocen personalmente. La madre sí que conoce a Margarita, eran gente del teatro, de lo que no se perdía una función, así lo encontramos en sus cartas. Y entonces se lo presenta Cabrera, Lidia Cabrera, que las dos mujeres van a quedar inmortalizadas en el Romancero Gitano. Y a Lidia Cabrera le dedica ahora no me acuerdo, pero yo me acordaré. Y a Margarita, Camboyo, en el camino de Sevilla. La casada infiel le dedica a esta mujer, a Lidia Cabrera, que es la que hace realmente la conexión y la que va a buscarlo a la residencia de estudiantes, muy entusiasmada con la poesía de Lorca. Ellos se conocen y Federico, con esa magia suya, conocida por toda la gente del momento, está escrito y hablado y leído en todas partes, se dedica a conquistar a Margarita, a conquistarla como actriz, puesto que él tiene su Mariana de Pineda y necesita quedarse en Madrid, y sobre todo quiere triunfar con una obra, puesto que la primera ha sido un completo fracaso, ¿no? Y cuando a Margarita le cuenta este fracaso, y Federico, esto lo encontré cuando estuve en Buenos Aires, una cosa que en la primera edición creo que no está, porque es como una especie de memorias que ella hace cada semana en una revista universitaria, y allí cuenta ella explícitamente cómo cuando conoce a Federico ella se entusiasma con él de una manera increíble. Dice, en primer lugar porque me divierte, en segundo lugar porque habla con unas imágenes maravillosas, y en tercero porque este hombre me cuenta su primer estreno, cuando realmente yo como actriz y como directora de una compañía, yo me muero pensando que como un fracaso lo envuelve en una magia. Dice, y Federico le decía, ay Margarita, usted no sabe cómo pateaban. Parecía que le pateaban la cabeza, porque Federico estaba en el sótano del escenario y él sentía que creía que le pateaban la cabeza, ¿no? Entonces Margarita reflexiona y dice, yo estaba muy entusiasmada, pero al mismo tiempo yo me metía en su papel y ese fracaso tan increíble, dice, bueno, para nosotros para mí era una cosa, bueno, la cuestión es que Margarita había invitado a Federico a tomar un vermú, luego lo invita a comer, a que se quede con ella,
y luego ya lo invita por la tarde a decir, Margarita ya no quiere dejar a Federico. Y lo más importante de este día para todos, para el teatro, para esa comunicación que van a tener ellos dos, es este encuentro mágico en el que Federico, como hombre leal que era siempre, le dice, bueno, yo ya sé que usted no le va a estrenar mi obra cuando sepa que grandes compañeras suyas me la han devuelto. Y entonces en este momento Margarita le da la dimensión de la mujer y de la actriz que hay en ella. Y le dice, no me importa, si me gusta la estrenaré. Es decir, ella desafiaba en aquel momento de la dictadura del Primo de Rivera esas prohibiciones. Federico, claro, se entusiasma. Bueno, pasan muchas cosas, muere el padre de esto, Federico está desesperado, dice que de tantas promesas que le hizo, pero bueno, la cuestión es que Margarita va a estrenar Mariana de Pineda. Y de aquí entra en contacto mi amor con Margarita, que no la llegué a conocer. Porque yo acababa de publicar mi Mariana de Pineda, y entonces es ella la que se atreve a meterse en las ropas de Mariana y en aquellas circunstancias tan increíbles, ¿no? Y yo dije, ¿dónde está esta mujer? Esta mujer estaba exiliada. Y le mandé el libro, murió muy pronto. La cuestión es que eso es ese motor o la raíz de que yo escriba esa biografía de Margarita, que creo que es la 17 edición. Y es muy rica, cada vez es más rica, puesto que las primeras ediciones no estaban los viajes míos por Sudamérica, por México, por todos los sitios donde ella había estrenado. Y aquí tenemos a Estela Medina, que es una, pues, parece ser que la última actriz que queda de la Escuela de Arte Dramático de Montevideo, que luego nos va a hablar y veréis qué mujer, qué maravilla de actriz y de mujer que es. Y ella nos va a hablar y nos va a contar cosas que son preciosas, y en una conversación que vamos a tener hasta que nos llame la atención y nos diga hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, tenemos esa suerte de tenerla, puesto que es la última actriz que se forma con los métodos de Margarita Xirgu, los métodos de Margarita Xirgu, que eran los de La Barraca de Federico García Lorca. Él había dirigido sus obras, o co-dirigido, y donde está la música, donde Federico hace el vestuario o hace la escenografía, es decir, son obras de una riqueza increíble, ¿no? Y yo la conocí a ella cuando estuve en Uruguay, y ella fue preciosa lo que hizo de Doña Rosita la Soltera, y así que hace muchos años que nos conocimos y nos hemos reencontrado, tenía que ser en Granada, ¿no? Y bueno, ella la verdad es que es una persona increíble, de maravillas. Y bueno, y Margarita, esta obra que ha sido, pues, no sé si despreciada, pero sobre todo porque la gente no le decía que era una mala obra, sino que no la podía estrenar, se la devolvía. Uno por motivos políticos y otros por lo que fuera, se la devolvía. La cuestión es que Federico, que era la última base que tenía esta para quedarse en Madrid y que la familia lo dejara tranquilo, hay que comprender que entonces los niños, los hijos de la burguesía, pues estudiaban, pagaban los padres, y a lo mejor acababan las carreras muy tarde, pero los padres siempre estaban detrás, y pasa igual con David y con Buñuel, ¿no? Por eso dan esos abrazos, porque hay gente que está acostumbrada a gastar dinero y a tener siempre dinero, y ese capítulo es un capítulo muy divertido, pero tremendo, y en las cartas se refleja la angustia económica de Lorca, y cómo le da a su madre cuenta que le han dado 500 pesetas, y le cuenta que ha habido un homenaje a Margarita Xirgu, que le ha tenido Margarita que llevar unas flores. Es decir, entonces nos encontramos con un Lorca que a nosotros nos duele, porque a Lorca siempre lo vemos a Lorca, a Federico, y ahí lo vemos como una persona con mucho miedo de volver a Granada, él sabe que es un gran dramaturgo, y lo sabe desde que empieza a escribir, porque ese primer libro suyo, a veces nos parece mentira cómo un muchacho adolescente puede escribir esas cosas ya, esas cosas con un sesgo político-social, cuando él viene de una familia de ricos labradores, una madre culta, y la cuestión es que Federico parece ser que siempre fue Federico.
Y esta obra, que se lo han devuelto tantas veces a Federico, va a tener precisamente la protagonista de la obra a Margarita Sherwood, que es una actriz ya con pisos internacionales, pero no solamente eso, sino que los trajes y el vestuario y la escenografía la va a hacer Dalí, un Dalí de 18 años, que era muy joven, que no conocía Andalucía, pero que sin embargo esos decorados son una maravilla y desde luego son andaluces. ¿Qué pasa? En una carta que Lorca le escribe a ella, le dice en los decorados que está haciendo el Noi en catalán, no es niño, ¿no? Y son maravillosos. Y naturalmente, luego también en otra carta de Dalí le dice que gracias a la influencia suya, y le cuenta cómo hizo un convento del siglo XIX, como el Arco de Elvira, entonces que se lo debe a Federico, ¿no? Por eso sabemos que Federico estuvo muy implicado y esa escenografía se hizo en Figueras, en el estudio de Salvador Dalí. Y es decir, que nuestra Mariana de Pineda va a dar un salto, el salto que quería Federico a los escenarios del mundo como bandera de libertad. Y va a tener éxito, va a tener más éxito progresivamente, y la cuestión es que Margarita se lo estrena a Federico el 24 de junio del 27, con toda la burguesía y toda la intelectualidad catalana que asiste, y que al otro día a Federico le van a inaugurar una exposición, la primera exposición de sus dibujos, en una galería, que es la Galería del Mau, que entonces era la galería modernista, la mejor, y donde va a descubrir a Miró, a Dalí, a la Florinata en aquel momento está ahí Francisco, que no lo había visto, yo estaba buscando antes, compañero mío de infancia, ya escribidores los dos. Hola, bonito. Entonces, perdonad, inciso, pero es que no lo había visto, y antes lo he nombrado, y no puede ser, Francisco, ¿cómo lo va a estar? Bueno, la cuestión es que Margarita va a tener mucho éxito, y como Margarita Sherwood no iba a meterse en la piel de Mariana de Pineda. Margarita Sherwood había tenido una infancia muy dura. Ella empezó a trabajar a los 108 años en un taller de pasamanería. Tuvo la suerte de tener a unos padres implicados, revolucionarios, anarquistas, donde la cultura para ellos era la luz y el porvenir de la sociedad. Y muchas veces, como ocurrió las semanadas, como se llama en catalán, que Margarita Sherwood, una nena de aprendiza, ganaba poquísimo, era lo que tenía, porque el padre era un mecánico de fábrica y la madre hacía alpargatas. Y hay una cosa que a mí me chocó mucho cuando yo la conocí. La madre de Margarita Sherwood siempre fue una persona muy débil, muy frágil, y que María Teresa León, cuando la conocí en Roma, me dijo, lo que no sabíamos era Margarita tan débil, siempre que podía acostada, porque fue tuberculosa, con hemotisis y todo, es decir, a punto de morir, porque además era una niña muy pobre y no tenía un sustento, y la niña tenía que seguir trabajando. Entonces la madre le dice al padre, tenemos que buscarle a la niña un oficio que sea fino. Entonces le buscan el taller de pasamanería. Es decir, es muy bonito como la madre, una niña tan frágil, porque hubiera ido a la parquetería en la que trabajaba la madre, pero la madre le busca este oficio, que bordan y estas cosas, ¿no? Hoy yo no sé si ya hay estos trabajos que se están perdiendo, pero verdaderamente era una maravilla, ¿no? Y Margarita Sherwood, cuando con una compañera suya que conocí, su amiga Pepa, iban juntas luego cuando salían del trabajo al Ateneo, porque ella formaba parte de un cuadro artístico. El padre, Pedro Sherwood, era un hombre muy inteligente, llevaba a los compañeros suyos después del trabajo a leerle obras sociales, pues Leo Tolstoy, Pérez Galdós, es decir, gente que ellos se pudieran meter en esos personajes, y además con una prosa maravillosa y unos temas y un lenguaje extraordinario. Y cuando Margarita ya sabe leer, es ella la que lo pone, la que lo sube en una mesa, y ella le lee a sus compañeros la obra del padre.
Y otro día parece ser que el debut de Margarita va a comprar a una tienda y hay un grupo de anarquistas y tienen mostavillas, y entonces la coge y la ponen encima de la mesa y le dice: es una actriz te va a dar mucho juego. Y le dice: lea usted las hostalillas. Y Margarita dice que lo hizo de maravilla, leyendo esas hostalillas, que claro, que incitaban a una huelga. No olvidemos que los anarquistas, pues, entre tantas cosas, lograron la semana de 8 horas, ¿no? Que fue muy discutido, costaron muchos muertos, muchas cosas, ¿no? Y este es el debut de Margarita Xirgu. Cuando ella termina de su trabajo, se va a los Ateneos Obreros. Lorca se enamora de los Ateneos Obreros porque aquí los Ateneos pues, eran de gente rica, burguesa. El padre mismo de Lorca asistía a jugar al dominó y esas cosas, ¿no? Y Lorca se enamora de los Ateneos porque Margarita ya en el 26 es la presidenta de todos los Ateneos catalanes, que había muchísimo, pero un Ateneo catalán, un Ateneo obrero, no era un lugar donde se iba a hacer teatro o aprender a escribir y a leer, sino que se aprendían idiomas, danza, baile, gimnasia, nadar, natación, música. Aucasar formó una orquesta de trabajadores maravillosa de un Ateneo, es decir, las grandes personajes estaban implicados en los Ateneos. Unamuno, cuando llega a Barcelona, siempre da una conferencia en los Ateneos Obreros. Y allí es donde Margarita se va a formar como actriz, y hasta que muy pronto la descubren en una obra de Solas que es muy difícil y muy dramática, y a partir de ese fin de semana Margarita Xirgu va a ser la gran actriz de Cataluña, y esto lo tenemos en La Vanguardia del año 1906, donde la proclaman ya porque van periodistas a hacer la crítica y descubren en ella que es una chavalina que se tiene que poner postizo porque es muy delgadina y muy pequeña, muy delgada, y ella está llena de postizos para representar a una mujer. Y bueno, luego es la actriz valiente que es ella, y es ella. Ella sale por primera vez a un escenario con un bañador. Ella se despila las piernas con sulfuro, una cosa que hoy no aterrizaría, porque sería tremendo, ¿no? Pero ella era la única que había entonces, no había estas ceras de hoy, estas cosas. Entonces, la cuestión es que Margarita es una mujer que vive para el teatro, su religión es el teatro. Y esto lo gasta muy bien Federico en cuanto se relaciona con ella. Y a partir de 1926 hasta finales de 1935, que son esos 10 años los más ganados en la obra de Federico García Lorca, cuando va a estrenar todo, porque la obra de la Casa de Bernarda va a ser su obra póstuma, pero se la va a estrenar Margarita. Entonces, ellos no son el director o el autor dramático y Margarita la actriz, que cuando se apean del escenario, pues hasta otro día no. Ellos están implicados en el mundo obrero, en el mundo de la lucha obrera, y ellos, los Ateneos desde luego, y bueno, montan un homenaje a Margarita Xirgu, cuando realmente el homenaje es para los presos políticos que están en la cárcel de Llenas, ¿no? Y Federico está entusiasmado con ese mundo que él está descubriendo y que él siente, y que seguramente ha sentido siempre, y que estaba escondido en él. Y Margarita le va a estrenar ya, porque ese día del estreno de Mariana de Pineda, Federico le dice: quiero estrenar en Barcelona todo lo que haga de teatro, y vas a ser tú. Y realmente es ella la que luego le va a estrenar todo, se va a meter en la piel de sus personajes, ¿no? Hasta el punto que un familiar de Federico me decía que la madre llegó a tener celos de Margarita, porque Federico no hacía nada más que hablar de Margarita Xirgu, estaba entusiasmado con ella, pues ya sabemos, como actriz y como directora, y sobre todo como una mujer autodidacta que se ha hecho a ella misma con una conciencia social y política muy cercanos a la gente y al mundo en que ella se ha criado. Por ejemplo, Pepa, esta amiga suya, que va a durar toda su vida, Pepa sí que no llega a pisar escenarios
de fin de semana, que van por los pueblos, pero nunca ella da el salto realmente a los escenarios buenos, importantes de Barcelona, que había tantos. Y entonces ellas siguen escribiéndose unas cartas preciosas. Margarita siempre está muy cerca de esta mujer y Pepa le borda pañuelos. Y entonces Margarita siempre le deja una butaca a primera fila. Y me contaba Pepa, que la conocí, que fue quien me regaló esas cartas, y dice, Margarita se ponía aquí un pañuelo de los que yo le bordaba, o se lo ponía en la cintura y luego lo cogía y hacía cosas. Y dice, todo eso era para contentarme a mí, para que yo lo viera, que ese pañuelo que ella me había bordado, yo lo sacaba a escena. Y verdaderamente son pequeñas cosas, si queréis, pero son cosas de una sensibilidad y de un estar atado a ese mundo suyo que no olvida nunca. Cuando Margarita estrena Medea en el Teatro de Mérida, antes ha querido estrenar María Guerrero, pero María Guerrero quería aquellas piedras, ponerle telones y pinturas, y claro, nadie no le hicieron caso, hasta que Margarita dijo que nada de telones, que el telón era ese teatro fabuloso, y allí estrena ella Medea. Entonces, como es un dramón tremendo, uno de los periodistas le pregunta, ¿debe ser difícil meterse en esos personajes tan duros? Y dice Margarita, no, ¿cómo que no? Dice, sí, se ve usted, yo me he criado en uno de los barrios, en el barrio del Borne, muy cerca del mar, en una habitación, y allí sí que había drama de verdad. Dice, por ejemplo, enfrente de nuestra habitación, que teníamos para mi padre, mi hermano y yo, éramos 4 en aquella habitación, había enfrente, en el patio, un chiquillo que era azul normal y que durante de día y de noche le estaba gritando siempre. Y dice, aquellos eran mis dramas. Esos son mis dramas que yo no he olvidado. Es decir, era una mujer que siempre está dando toques a sus principios, a la gente con la que se ha creado y se ha formado, y le ha formado una conciencia humanista, que eso la tiene toda la vida. Y Alberti me contaba, dice, todos los domingos Margarita en Uruguay, en Punta del Este, tenía una casa muy bonita, dice, nos daba a los exiliados, nos hacía una paella. Nosotros encantados, no tenemos más hambre, no tenemos un duro, encantados. Pero siempre era un cura. Y un día yo me atreví y le dije, doña Margarita, ¿pero cómo está ese cura cada domingo aquí? Dice, mira, Rafael, ese cura tiene más hambre que tú y es más pobre que tú. Dice, es decir, que ella no, además siempre fue una mujer religiosa, pero con una conciencia clasista estupenda, ¿no? Y con un dominio de las gentes. Ella nos podrá hablar de cosas muy preciosas, Estela, que tenemos el lujo de tener aquí. Entonces, esa era Margarita. Esa amistad de Margarita y Federico, que se aparta en momentos de la escena y se sube a un escenario, al escenario de la vida, que ellos consideran tan importante o más que el escenario de las obras, dramático, es, creo yo, lo que va a sustentar esa amistad hasta su muerte. Y Margarita le va a estrenar luego La zapatera prodigiosa, le va a estrenar Yerma, con la que se expone muchísimo, hasta el punto de que el teatro está lleno de policía, intentan que la obra no se presente porque la ABC ha hecho grandes informaciones sobre que es una obra amoral. Yerma, realmente pues todos sabemos lo que es Yerma, que es una mujer que quiere tener un hijo a toda costa y quiere tener un hijo del marido, y por eso cuando luego mata al marido dice, no acerquéis porque acabo de matar a mi hijo. Es una obra muy fuerte porque ciertas gentes no la comprenden y ellos empiezan a vivir cosas tremendas, ¿no? Y Federico sale al escenario el día del estreno, en el que Margarita acaba llorando porque realmente el público se ha sublevado. Luego, con la belleza de la obra, se empiezan a calmar los ánimos, pero realmente había un complot para que la obra no siguiera, ¿no? Hoy, pues,
causa sorpresa pensar que una obra de ese caliz, que pasaran estas cosas, en el que ellos eran los primeros que estaban muy implicados. Pero es que Margarita, y esto me lo contaba Alberti, Margarita se atrevió siempre con todo, porque decían que eran gente que defendían la libertad y otra clase de libertad de la que estaba asumida. Cuando llega la República, en 1931, Alberti hace una obra de teatro sobre Fermín Galán. Todos sabemos que Fermín Galán, pues, y con su compañero, fueron los promotores de la República. Lo fusilaron en diciembre del 30. Fueron gente militares muy valientes, y Rafael le hizo una obra y del tema, ¿no? Entonces Margarita ya acababa su campaña, estaba en El Español. Por cierto, que en El Español han dedicado una sala a Margarita Xirgu, pues con todo lo grande del teatro, y tuve la suerte de que me llamaran para que yo inaugurara la sala de Margarita Xirgu. Fue muy emocionante, y porque estaba allí pues todo lo grande del teatro, ¿no? Y entonces no sé por dónde iba, pero ya me vendrá. Bueno, la cuestión es que ella está acabando su obra de teatro, aquella temporada, y ya se va. Y entonces dice, pero mira, tú sabes que yo termino ahora. Y dice, no, pues tú tienes que estrenar esta obra, porque mira, es que esta obra tenemos que reivindicarlo a estos capitanes. Y Margarita, cuando ve la obra, dice que sí, que se queda, y entonces prolonga su estancia. Es una obra que estuvo a punto de cortarle la vida, puesto que yo no sé si tendré muy cerca la obra incendiaria, desde luego, ¿no? Porque Margarita Xirgu, en plan de virgen revolucionaria, sale a matar a agentes, bueno, a matar, sale a luchar contra esa gente, y me gustaría leerlo porque además es muy divertido, como las cosas que hacía Alberti, tan valientes y tan así. Pero Margarita corre el riesgo de... tiene que echar el teatro. Ahora yo no sé si hay, pero antes había un telón metálico por si en caso de incendio, ¿no? Entonces alguien con mucho talento echó ese escenario y Margarita quedó a salvo de todo esto. Pero la cuestión es que hubo muchísimo peligro en el Fermín Galán, puesto que era una obra que molestaba a los anarquistas, porque Margarita sale vestida de virgen, y a los otros, pues porque una virgen no podía ir contra la regla de la iglesia y estas cosas, ¿no? Y me gustaría leerlo porque es una cosa. Fermín Galán, que está aquí, 198, para que veáis lo que era Dalí, lo que era Alberti. Era increíble, ¿no? Y bueno, hay unas cartas hermosísimas en las que Margarita le escribe a su hermano. Ahora es una lástima que no vamos a tener ya esa correspondencia de las gentes en la que se contaban sus penas, sus alegrías y todas las cosas que pasaban por su vida. Y entonces en estas cartas nos encontramos con Margarita Xirgu, el hermano que está escribiendo lo que pasa cada día en Barcelona, y como ella, nada más que llega el 14 de abril, sale a la puerta del teatro y da el primer viva con una bandera republicana a la República. Es decir, que Margarita es una persona que está implicadísima siempre. Entonces, como ella dice, en los lugares que debo estar. Luego me retiro y se acabó. Dice, pero estoy donde debo estar. Bueno, voy a leer un poquito para que veáis. El primer acto se desarrolló con absoluta tranquilidad. Nadie protestó ante pasajes como Noche Negra, 7 años de Noche Negra sin luna. Primo de Rivera duerme, su sueño de verde uva, sabéis que era un hombre que bebía mucho. Su majestad de casa, mata piojos y pulgas, y monta yeguas que pronto ni siquiera serán burras. Este es el tono medio de la obra. Y luego sale Margarita
vestida de virgen, y acude a curar a uno de la refriega que ha sido herido, y un soldado le dice, ¡ay! Y otro, nadie se lo esperaba, la Virgen. ¿Quién le dio la voz de mando? Soldado tercero, un general, la Virgen, hijos míos. Soldado, mueran los jefes monárquicos, la Virgen. Ahora, esto es lo que arman todos los caleros. Yo defiendo a la República y a los revolucionarios. Abajo la monarquía, abajo. Salid conmigo a los campos, dame un fusil o un revólver, una espada o un caballo. Quiero ser la coronela de todos los sublevados. Seguidme, amigos, seguidme. Atravesemos los llanos, saltemos montes y ríos, entremos por los poblados. La Virgen Republicana va con los republicanos. Qué bien, ¿verdad? Ya las ciudades me siguen, los segadores cantando van adelante. Largas voces cortan los fríos nevados, atrás de Guadarrama, sus chopos, sus pinos altos. Madrid nos mira de frente. En Madrid hay un palacio, en el palacio un monarca, perjuro, traidor y falso. Juega con un palatino, juega los dos a los dados, los dos se tiran los cuellos, aún no los tienen cortados. Y fue, claro, se armó un digo, la gente avanzó hacia el escenario en busca de Margarita, y entonces lo cuenta Rafael Alberti, muy bonito. A mí me gustó mucho oírselo a él, pero él lo cuenta en su memoria, y dice lo valiente que fue Margarita. Dice, porque se la jugaba, porque fragmentos así hay absolutamente de una valentía y de una revolucionaria auténtica, bueno, extraordinario, ¿no? Y esta era la Margarita, que quiere a Lorca, que se quieren hasta, no hay un amor entre ellos de hombre y mujer, pero hay otro amor que también es muy fuerte, y es el teatro, y es la lucha, y es ayudar a los de abajo. Y bueno, y Margarita le va a estar estrenando todas las obras a Federico, y la despedida, porque ya creo que sí, la despedida de ellos es en octubre de 1935. Llegan a estrenar la obra de Lorca, por ejemplo, Doña Rosita, Yerma. La crítica es muy buena porque se asustan, se ríen del susto de los críticos de Madrid, que han dicho que era una obra moral, que, bueno, absolutamente ridículo. Ellos lo retratan muy bien, los catalanes. Entran en la obra, la comprenden. Y claro, son menos católicos que en Madrid, y menos monárquicos. Entonces, Margarita Xirgu y Federico García Lorca deciden hacer un homenaje a los Ateneos Obreros. Los Ateneos Obreros es para los obreros, ese homenaje. Vienen gente de los Ateneos de toda Cataluña, es en el Teatro Cervantes, el Teatro Barcelona, un teatro maravilloso, modernista, precioso, que yo pude fotografiar y que ya no existe porque la habrá ganado un banco, los que se llevan de Palma. Y entonces, pero eso era una pieza verdaderamente de museo, aquel teatro. Entrar allí se pagaba, creo yo, por actuar allí, porque era una maravilla, pero ya no existe. Y entonces tienen que poner altavoces en la puerta del teatro. La radio está muy, en esa fecha está muy en mantillas, para que todo el público que ha llegado, y esto pasó también cuando llegaron a Cataluña los restos de Margarita Xirgu, cuando Núria Esper leía las cosas de Lorca que había escrito Federico, y yo empezaba con la biografía de Pujol, era el presidente entonces, y nos dijo, tenéis que hablar 10 minutos cada una, porque va a hablar el embajador de Uruguay, voy a hablar yo, no puede ser. Y yo tenía un dolor de cabeza enorme, y yo decía, pues si yo me voy a lucir, porque yo no sé nada. El salón de Ciento es un salón maravilloso,
habían quitado todos los bancos, y es por lo que Pujol nos decía que la gente estaba en pie, que habían venido gente de todos los pueblos de Cataluña, porque uno no había muchos, no habíamos visto actuar a Margarita, pero la habían visto los padres y los abuelos, y Margarita era un mito en Cataluña, aunque luego ha sido muy perseguida, y a mí me decían cuando yo escribía el libro, pero si no te lo van a publicar. Bueno, pues lo publicó Planeta, y decía, bueno, primero hay que escribirlo, lo publicó Planeta, una edición maravillosa, la edición donde hay mejor papel y donde hay más fotos que en ninguna parte, fotos inéditas, donde hay poemas de Lorca, cartas de Lorca, es decir, un libro muy rico, escrito con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha gratitud, porque ella había sido la que se había metido, por mi parte, en la piel de Mariana de Pineda, ¿no? Y entonces a mí me dolía la cabeza y yo estaba con un susto enorme porque digo, te vas a lucir como biógrafa de Margarita. La cuestión es que a mí se me evaporó aquel dolor de cabeza, yo me enteré y estuve hablando pues como 50 minutos, que era una barbaridad, pero habían venido las actrices de Madrid que tenían el premio Margarita Xirgu, y luego acorralaron a Pujol y le dijeron, ¿qué pasa con Cataluña? Nosotros hemos trabajado siempre muy bien, queremos a Cataluña, ¿qué pasa? Todo se arreglará, como él hablaba y así, pero yo estaba con ella y le dijeron de todo. Y la cuestión es que yo lo tenía a mi lado, hay fotos de esto, y le digo, presidente, me he pasado, ¿no? No, mientras no se pase de 2 horas. Y bueno, decía, ni me hizo esa gracieta la tenía él, y por eso se ha ganado mucha gente, porque tenía estas cosas, ¿no? De complicidades, como tú, yo te tapo aquí esta mujer, ahí hay mucha complicidad, bueno, que otro día hay mucha tela que cortar. Entonces resulta que bueno, que el éxito que yo he venido de los restos fue una cosa increíble, pero a mí lo que me gustaba más es que cómo había perdurado el mito de Margarita Xirgu a través de tantos años, de ya 40 y pico de años, y había estado intacto. En las casas se había hablado de aquella niña pobre, cómo va subiendo de un teatro a otro, siempre de más categoría, cómo es capaz de desnudarse y bailar en Salomé, la danza de los 7 velos, todo esto que bueno, hasta el punto de que el Teatro de la Cruz lo llevan a la iglesia, como era antiguamente para los hospitales, para sustentar los hospitales, y entonces la echan y ya se tiene que ir al paralelo. Y en el paralelo, pues claro, gente de vida nocturna y teatritos muy así, y ella se va allí con su Salomé, y la cuestión es que hay alguien que la persigue cada noche, y este hombre, el director de ese teatro, dice, usted quédese ahí. Eran teatritos como este, que se subía al escenario y había por donde salir muy pobres, muy pequeños, ¿no? Y entonces este hombre un día le dice, tú me estás engañando, por ahí no parece Margarita Xirgu. Él la veía en plan con los 7 velos y se creía que era una muchacha de las que podía disponer con su dinero, y la cuestión es que Margarita salía por allí. Pero la madre, que había sido una obrera, y todas las cosas que Margarita le traía del extranjero, de pieles y de cosas, ella las guardaba en un arco. Decía Margarita, pero padre, ¿por qué no se pone usted, se hablaba de usted todavía, no se pone usted esta cosa, va con esta cosa, y esta joya que le traje? No se sabe lo que puede pasar. La cuestión es que la madre tenía este sentimiento de obrera que le había pasado muy mal, pero eso lo tenía Margarita también, pero claro, ella siempre a los padres le traía lo mejor, porque fue una mujer, si era buena con todo el mundo, pues imaginaros con sus padres, ¿no? Es decir, que aquel hombre se da cuenta que por allí baja Margarita, pero la madre le pone un chándal, porque claro, un chal que era entonces, porque era una niña tuberculosa, muy jovencilla, había estado muy enferma, y Margarita nunca se iba a los cotillones de después de los teatros, sino que se iba a su hotel o a su casa, y se ponía a estudiar porque tenía que hacer reposo, ¿no? Y muchas obras de Lorca se las lee Lorca, pues a lo mejor en un jardín, donde ella tenía un coche donde se la lleva el chofer, porque claro, luego es una mujer que tiene dinero, que tiene casas,
es una mujer muy rica, puesto que tiene un éxito increíble, aunque a veces se quedara sin una gorda, puesto que ella lo que le importaba era vestir bien a sus obras, ¿no? Y cuando tenía una obra, pues, por ejemplo, clásica, ella se iba al Museo del Prado, a ella misma a tomar nota de cosas. Ella estuvo siempre muy cerca de todos los detalles, y eso nos podría hablar también luego nuestra invitada de honor, Estela. Y bueno, Margarita y Federico, me ciño a ellos porque la obra de Margarita es muy larga, la de Lorca también. La de Lorca, en ese momento que ellos están haciendo el homenaje a los obreros de Cataluña, de los Ateneos, están ya muy mal vistos, están perseguidos, y eso lo cuenta Federico en una carta a sus padres. Este día de este homenaje, Margarita sale provocativa, vestida con un vestido con los colores de la República, y a las mujeres de la sala le piden La casa del fiel a Federico, que es una obra que él odia, puesto que siempre decía, la mujer esta obra no, puesto que siempre me la piden las mujeres insatisfechas. Y llegó a odiar ese poema, que es muy hermoso y muy bueno. Lo que pasa es que es muy popular y la gente se cree, pero realmente todos los romances del romancero gitano son extraordinarios, tienen una construcción increíble, ¿no? Pero él decía esto. Pero aquel día ocurre, en este teatro ocurre algo maravilloso. Y es que, acabada la función, el público se pone de pie y nombra a Federico el poeta del pueblo. A él no le habían importado nunca los títulos universitarios. Él decía que lo que quería era escribir poesía y escribir, era lo suyo, y que acababa una carrera para darle gusto a los padres, como buen hijo que era, y no quería disgustarlos, pero realmente a él los títulos no le importaban, que era poeta y ya está. Y entonces, ese nombrarle los obreros, porque todo el mundo era obrero y obrera en aquel teatro, poeta del pueblo, fue uno de los títulos maravillosos que tuvo Federico. Y lo que pasa es que era en el 35 y ya lo disfrutó poco, pero él se sintió muy honrado. Y hay una carta, que Federico escribe a sus padres esa misma noche, con el calor de la emoción que ha tenido, y tiene necesidad de contarlo a alguien, y se lo cuenta a sus padres. Y en esa carta, que es muy importante, puesto que allí se refleja cómo Margarita y Federico ya eran gente muy perseguida, ¿no? Y yo creo que la voy a encontrar, porque realmente merece la pena oír las palabras de Lorca y lo que Lorca escribe. Perdonadme. Por ejemplo, Margarita acaba también siendo una mujer bellísima. Cuando tenemos fotos de pequeña, que es una mujer por eso muy pequeñaja, muy negrilla, muy así. Y bueno, y aquí la vemos con Unamuno, por ejemplo, porque ella le estrena Unamuno, le estrena Machado. Es decir, Margarita es una actriz de un espectro increíble, ¿no? Y no digamos que hoy tendríamos que meternos con su amistad con Azaña, porque cuando Azaña lo encierran en el barco Uruguay, en el puerto de Barcelona, porque la gente cree que ha estado implicada en la Revolución de Asturias, ella se lo lleva a su casa cuando sale, ¿no? Porque la mujer de Azaña, que es la hermana de estar de su compañía, está en un hotel y un día le dice a Margarita: han avergonzado a la mujer de Azaña, la gente burguesa de allí, de la sala, en el comedor. Y entonces ella decide que se lo lleva a su casa. Se la lleva a su casa a doña Lola, que luego muere en el exilio en México, y cuando sale Azaña del barco cárcel, está en la casa de Margarita Xirgu. Todo eso le trae, mira, esta es la última foto que Margarita se hace con Federico. Es en Bilbao,
en un sitio también de obreros que van los dos a hablar y a recitar. Están guapísimos los dos. Esto es un cartel de Manuel Montañola, precioso. Cuando ella va a estrenar Medea, en su camerino, le pide a Margarita Xirgu le pide a Montañola que le haga un cartel. Y entonces dice, porque ella lo necesito. Y entonces coge una cuartilla y con el lápiz rojo de labios de Margarita le hace esto, y la firma era de Margarita. Así era la firma de Margarita. El cartel es una maravilla. Yo lo tengo en mi casa, el auténtico, que me lo regaló el marido de Margarita y firmado por él. Y verdaderamente es una joya. Increíble, porque es de una belleza. Y estos brazos de Margarita del Medea puestos para arriba, como cuando ella hacía alguna tragedia que se rompía el corazón y acababa rompiéndose el vestido en escena. Hay un elogio nada menos que de Ortega y Gasset a los brazos de Margarita cuando los lleva al cielo, y son estos brazos realmente. Bueno, yo quiero encontrar eso porque es una carta de Lorca, yo creo que de las más bellas, por el sentido que tiene esa carta. Perdonad. Pues estoy pasando muchas cosas hermosas de Lorca y Margarita. Cuando en el Montjuïc le hacen, en el cementerio de Montjuïc, le hacen un homenaje nada menos que a Albéniz. Y entonces, cuando acaba Federico de leerlo, Margarita pone una piedra para que no se la lleve el viento, y ahora está aquí. Y es una cosa muy hermosa, esa carta, ¿no? Verdaderamente, esos 10 años de Margarita y Federico son hermosísimos, realmente. Muy ricos en contenido humano, en contenido, me parece que está por aquí ya. Yo lo siento mucho, pero otra cosa hermosísima de Lorca y Margarita es cómo están cerca del pueblo, ¿no? Por ejemplo, cuando estrenan Doña Rosita la soltera, ellos reciben cada día un ramo de flores en el teatro y no saben de quién es, puesto que no hay un remitente, y Federico y Margarita se enteran que son de las floristas de la Rambla. Todos, no sé si conocéis la Rambla, que es una maravilla. Están los pájaros, están los libros, están las flores. Y entonces Federico y Margarita deciden dedicarle un homenaje a las floristas de la Rambla. Eso no lo había hecho nadie, ni lo hizo nadie, ¿no? Se le ocurría a ellos dos. Entonces, un domingo, que ellas no trabajaban, le ofrece ese homenaje. Y Federico se entra en el camerino de Margarita, le pide unos folios, y ella le da unos folios de la compañía donde dice Margarita Xirgu Compañía. Y entonces son 2 folios que es como una acuarela de las Ramblas, donde se encuentran eso, los pájaros, los libros, las prostitutas de noche, los marineros. Es una cosa tan hermosa, es como una acuarela que acaba en el mar, ¿no? Con los marineros que llegan de los barcos buscando a las mujeres. Pero claro, todo eso está expresado en Federico García Lorca. Es una de las cosas hermosísimas. Hacen cosas que no hacía nadie, y que no hacía nadie por la gente de abajo, por la gente que ellos quieren, y por la gente que ellos quieren redimir políticamente, pero sobre todo económicamente, sacarlos de la pobreza y llevarlos a la cultura. Y por eso ellos están siempre, cuando acaban la obra Echatero, ellos están juntos siempre. Es decir, que
fueron unos años, que fueron 10 años, pero que realmente fueron muchos años en vivencia maravillosa. Bueno, voy a acabar ya tengo que acabar, ¿verdad? Con Margarita y Federico. Federico se tiene que ir con Margarita a Sudamérica, a México, donde iba a estrenar La casa de Bernardo Alba. Pero Federico, en ese último momento, los padres, del amor que tenía entonces, que prohíben al hijo que se vaya con la compañía. Y fue el marido de Margarita Xirgu, don Miguel Ortín, el que me contó. Dice, Margarita tenía tanto deseo de que Federico se viniera con nosotros, ya teníamos sus pasajes y todo, que le ofrecimos incluso al chico que quería, para que se viniera con nosotros, al chico que quería Federico, le ofrecimos ser secretario de la compañía, pero el chico no se fue. Entonces Federico no se fue con la compañía de Margarita Xirgu. Y hay una carta de Margarita Xirgu en el que está diciendo, he recibido un telegrama de Margarita, de Federico, en el que ya tiene otra vez los pasajes para venirse con nosotros, ¿no? Y ella está muy contenta. Pero realmente Margarita y su compañía se van solos a Sudamérica y ya sabemos lo que ocurre. Ocurre el 18 de julio y ocurre el crimen atroz de Federico García Lorca. A Margarita no le dicen de lo que ha pasado con Lorca y ella tampoco lo quiere creer. Y hay una carta en la que ella, después de un homenaje a Lorca, cada representación, ella dice que se dedica a la memoria de Federico y que cada acto es en memoria de Federico, a poner las obras que ha estrenado con ella, y además que llevan los apuntes de Federico a los lados, y cuando se deciden en la República Argentina, en Buenos Aires, hacer las primeras obras de Lorca, que aquí están prohibidas y que se hacen allí, Margarita va buscando a los actores de la compañía que ha tenido, que conservan cada uno su papel, el papel que ha hecho, escrito con cosas de Federico. Y así es como se hace la primera obra completa de Federico García Lorca en Buenos Aires, en Losada. Y Margarita llega un día que tiene que aceptar que Federico lo han fusilado, lo han asesinado, y para ella es el gran dolor. Y entonces ella dice que está viviendo el dolor de la madre de bodas de sangre. Hay cosas hermosísimas en cada función. Ella sale al proscenio y le habla de Federico a gentes que están absolutamente extraordinarias, están conmovidas, y ella cuenta el drama de España y como poeta como Federico le dice que vuestros hijos lean a Federico, tanto su vida como su obra, es decir, cosas muy emocionantes, ¿no? Y ocurre que estando en Uruguay, en Salto, ella estaba haciendo bodas de sangre. Y entonces allí se hizo el segundo monumento a Federico, no en España, claro. El primero fue en Brasil y estuvo apoyado por los exiliados españoles. Y acudió Francisco García Lorca. Tengo fotos de que él está por esos exiliados y está delante de ese homenaje. Y luego este segundo homenaje en Salto, en Uruguay, por lo hace a Morín, lo costea, es con referencia al poema machadiano, que fue el primer poema y el que lanzó a los cuatro vientos la muerte de Federico, y es un muro cerca de un río. Y ocurre que Margarita iba con Estela Castro, iba con la gente que está haciendo bodas de sangre, y Margarita va con los mantos en su papel de madre, ¿no? Y entonces hacen algunas escenas y hacen la escena en la que Margarita habla de ese hijo suyo que se lo han matado, y que esa cosa tan delirante y que no podemos oírla sin conmovernos. Y entonces cuando acaba aquel homenaje, la gente del lugar, tengo la foto, dieron todo, son gente campesina, gente que no sabe qué está ocurriendo allí, cómo aquella madre está dando aquellos alaridos delante de aquel muro, que pasa un río, es decir, está significado como el poema de Machado, ¿no? Hay un río y hay una pared de
de piedra. Es muy simple, es mucho más, con más cosas que el del Brasil, pero realmente el de Machado tiene una visión detrás de todo lo que ha ocurrido, de ese muro vacío, no solamente para Federico, sino para tantos fusilados delante de las paredes de los cementerios o de las cunetas españolas. Y entonces, cuando acaba aquella función, que todo el mundo está muy conmovido, y han ido los lugareños del lugar, y van con una cosa que tú ahora sabes el nombre, no es una gorra, y no es un sombrero, es una cosa así como doblada, que llevan las gentes. Me lo dijo la mujer de Amorín cuando estuve en su casa, me lo dijo, y me dijo un nombre que lo tengo por ahí, pero no sé dónde. Entonces, estas gentes han hecho 2 filas porque creen que aquella mujer acaba de enterrar a su hijo, porque no saben nada de sangre ni de Margarita. Es gente del lugar que están trabajando allí y que ven aquello y que se ha ido acercando. Y entonces vemos a los hombres que se han quitado esta cosa y están así, y Margarita le dice, ellos le dicen a Margarita, acompañamos sus sentimientos, señora, yo también perdí un hijo, no sé cuánto. Acompañamos, es decir, ¿por qué creen que Margarita perdió a su hijo y viene de enterrarlo? Y ese día, y esto me lo cuenta Vidalte, me dice, ese día que Federico, creemos que Margarita enterró a Federico, porque ella nunca aceptó, no pudo aceptar, y siempre decía, cualquier día aparece Federico, gastando en una de sus bromas, Margarita, estoy aquí. Y entonces ese día me dijeron que Margarita nunca lloraba en escena, que hacía todo el papel como que estuviera llorando, tú lo debes saber muy bien, pero que realmente ella no lloraba, no soltaba lágrimas. Y ese día era a raudales soltando lágrimas. Y por eso dicen que creen que aquel día Margarita enterró a su hijo, que fue Federico. Bueno, muchas gracias. Tengo un punto para cortar. Esto es Federico. Muchas gracias, Antonina. He tenido la oportunidad de visitar ese monumento es un muro muy simple, lo único que tiene son un fragmento de ese poema de Machado, y es realmente escalofriante, con un muro de un color negruzco, y está realmente, es una cuestión también que en Uruguay he tenido la oportunidad de ver a la memoria, y además es impresionante, porque no solo su memoria sino la de España. Hay una cantidad de dedicatorias, tenemos calles, obviamente calle Margarita Xirgu, pero también hay calle Manuel Azaña, también hay otras cuestiones, y en Salto este monumento está en un lugar muy privilegiado, en un lugar elevado, es realmente un lugar bellísimo. Sí. Bueno, a continuación vamos a dar paso e invitar a que se sume a la mesa junto a Antonina a Estela Medina, que es discípula de Margarita Xirgu, y por favor. Margarita Xirgu, y ahora lo podrán comentar, fundó, de las fundadoras de la EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, ahora metropolitana, creo entender, la M la han cambiado, que es, a día de hoy todavía es la institución más importante en el género de Uruguay, y en esta institución hubo, bueno, han salido allí las más importantes personalidades del teatro uruguayo. En esta primera generación en la que Margarita Xirgu dirigía la EMAD, estuvieron entre otras personas China Zorrilla, Otaco Larreta, y también Estela Castro y también Estela Medina. Así que no quiero dar muchos más datos, simplemente pues ya darles paso a la conversación, así simplemente no es tampoco una entrevista propiamente, es simplemente conversar un rato sobre Xirgu en Montevideo, ya que tenemos aquí a la biógrafa y a una discípula de Margarita Xirgu. Muchas gracias. Bienvenida a Granada. Gracias. Tan cercana a Granada, Margarita. Bien alto, sí que.
Ya está. Y entonces tenemos la suerte de tenerla aquí, mirad qué guapísima es, y qué jovencísima. Bueno, muy joven y muy bella, sí. Y sobre todo ella tiene la imagen de Margarita como maestra, ¿no? Y queremos que nos cuente algunas impresiones. Ella entra, Margarita Xirgu había fundado en Chile una escuela dramática y luego en Uruguay funda la segunda, porque de esto no hemos hablado, pero Margarita en el exilio hizo un papel extraordinario, y ella nos va a contar la importancia que tuvo Margarita Xirgu en la escenografía y en las artes de Uruguay. Y entonces ella funda esta escuela, y es una escuela muy rica, porque las cosas que hacéis desde gimnasia, historia, esta cosa que... Sí, ella fundó la escuela en 1949. Vino de Buenos Aires, estaba haciendo una obra de Camille que la prohibieron. Y entonces las autoridades uruguayas fueron hasta allá y la invitaron a venir a Montevideo y que fundara también la Escuela de Arte Dramático. Y ella vino enseguida y fundó esta escuela que hasta ahora está, y realmente fue maravilloso tenerla. Siempre decimos que los de nuestra generación fuimos unos privilegiados en tenerla como maestra y a nuestro lado durante tanto tiempo. Ella quedó 20 años al lado nuestro. Y fue maravilloso. Desde el principio, el primer día que se dirigió a nosotros, nos dijo que el teatro no era una diversión, sino un sacrificio muy duro. Y siempre hacía hincapié en eso, en la dedicación que teníamos que tener en el teatro, que era un sacrificio, una vocación, y sobre todo hacerlo con mucha inteligencia. Ella pensaba que hacía hincapié en eso porque ella era de un rigor impresionante, era muy dura, era muy fuerte. Es cierto que era una mujer enferma, pero daba la impresión de que era monolítica, era muy fuerte. Decía que teníamos que estudiar los autores, no solo la obra, sino también cómo decirla, cómo encarar una obra. Y sobre todo para nosotros fue fundamental el magisterio que hizo del verso español. Nos enseñó el ritmo, la cadencia, nos enseñaba en dónde estaba la métrica, dónde había que acentuar en un endecasílabo o en un octasílabo. Eso fue para nosotros fundamental, estar con ella tanto tiempo, porque los 4 años que duró la escuela, arte escénico la dio siempre ella, todos los días teníamos clase de arte escénico con ella. Después de un tiempo, ella dejó de dar todas las clases ella, y las tomaba también Josefina Díaz, que era una actriz española. Sí. Bueno, y ella aprendió también el verso, que Margarita le encantaba cómo ella decía el verso, y sobre todo cuando se metía en el teatro clásico español, ¿no? Esa parte muy bonita, ¿no? Sí, tuve la suerte de que a ella le gustaba, como decía, el verso, y trabajé en todas las obras clásicas que ella dirigió en la Comedia Nacional.
porque además de dirigir la escuela, ella dirigió la Comedia Nacional, que era un teatro que había sido fundado en el 47, y hubo un antes y un después de su dirección. Fue magnífico. Yo puedo decir que el magisterio de la Shirú fue extraordinario porque ella nos inculcó hacia una disciplina y un rigor para el trabajo que no lo habíamos tenido antes. Entramos en la escuela muy jovencitos, el año 49, duró 4 años y después seguimos con ella a su lado, porque yo pertenecía a la Comedia Nacional mucho tiempo. Estuve en ella 58 años y me jubilaron en el 2004, pero sigo haciendo teatro y siempre recordando sus enseñanzas. Bueno, hiciste, por ejemplo, Fuente Ovejuna. Sí, todo lo que ella dirigió de teatro clásico español en la Comedia Nacional, trabajé en todas sus obras, en Fuente Ovejuna, en La Alcaldesa Alamea, Don Gil, Las Calzas Verdes, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Sí, la última que dirigió fue Don Pedro de Malas, que fue en el 67. Ya esa fue su última obra que dirigió en la comedia. Ya después, en el 69, fue a Nueva York y dirigió. Y después en el 69 la perdimos. Y siempre hablaba de Federico. Es cierto que nunca pensaba que se había muerto. Ella decía, no puede ser que esté muerto, ¿no? Que ella decía que era un ser tan maravilloso, que cómo podían haberlo matado. Decía que era estar con él era una embriaguez realmente, ¿no? Adoraba, tenía verdadera devoción por García. Y esta cosa que a mí me ha parecido estupenda, que me has contado, que ella os daba los vestidos suyos, que había estrenado grandes obras, para que vosotros salierais al escenario. Sí, sí. Ella tenía un vestuario muy numeroso, y entonces ella, por ejemplo, los exámenes que teníamos en la escuela de teatro griego, la Electra que yo hice, lo hice con su vestido que está en las fotos. Y también, tiempo después hice la Dama Boba, pero eso lo dirigió Pepe Struch, y nos pusimos los trajes de ella, ¿no? Fue muy emocionante para todos. A mí me emocionó mucho cuando yo estuve en Uruguay y veía que había Calle Margarita, Teatro Margarita Xirgu, la Escuela de Arte Dramático, y que aquí me decían que no se iba a poder publicar ese libro de Margarita. Ese libro es maravilloso. Imagínate con lo que había en Uruguay con Margarita, y que aquí aquí no había ninguna señal. Granada fue, me parece que la primera ciudad que le dedicó una calle a Margarita. Sí. Y bueno, y luego hay otras, pero realmente aquí se dedicó una calle a Margarita Xirgu en tiempos difíciles todavía. Y con lo cual estuvimos muy contentos, y ciertos catalanes también muy contentos de que Granada se hubiera dedicado una calle a Margarita, cuando, para vergüenza suya, según decía, en Uruguay, en Barcelona, que era su ciudad y catalana, pues que no había. ¿Y tú te acuerdas de la última vez que viste esa Margarita? Sí, bueno, ya estaba enferma, la vi en el sanatorio, pero siempre tenía esa fortaleza impresionante. Sí. A nosotros nos parecía que era una señora ya en sus últimos años, que era una señora que gozaba con su casa de Punta Ballena, pero realmente extrañaba y extrañó. Por tu libro nos enteramos de que escribía a sus parientes cómo extrañaba y cómo quería retornar a su tierra, pero realmente ella intentó volver a España en el 49,
pero un artículo de César Ruano, ¿cómo es? César Rodríguez Ruano, ¿no? Que la ponía... Sí, González Ruano, una persona maléfica totalmente. Ella no vino porque cuando se lo dijeron ya en el avión que había venido, porque a Margarita Xirgu se quedaron con todo, el Franco le quitó todo, le quitó su casa, le quitó todo. Y cuando se lo devolvieron, ella creyó que entonces España podría volver, y vino primero el marido, una persona extraordinaria, con la que yo también me enriquecí mucho, porque, por ejemplo, era muy pudoroso, y yo supe que Margarita Xirgu estuvo muy enamorada del torero Gallo, que murió muy joven, ¿no? Y que a ella no le gustaban los toros. Pero tengo unas fotos en las que ella está trabajando a la limón, está toreando a la limón con el gallo que era una maravilla de hombre. Y ella está con traje corto y están toreando. Y entonces, lo que es el amor o lo que es el interés por una persona, no sé, Margarita acabó escribiendo y hablando de lo que era el drama de los toros, saliéndose del dolor del animal y todo esto, teniéndolo en cuenta, pero sin embargo, ¿cómo puede una persona, que este hombre murió, un gallo murió muy joven, lo mató un toro, ¿no? Y entonces yo le preguntaba al marido, bueno, yo tengo estas fotos y sé por otras gentes que Margarita estuvo muy cercana a este hombre amorosamente, y él también, y él no quería soltar prenda, como los hermanos Álvarez Quintero, uno de ellos estuvo muy enamorado de Margarita, porque a lo mejor no era una mujer bellísima, pero en el escenario enamoraba a la gente. Cuando ella salía, parece ser que se acababa todo, que allí estaba Margarita, ¿no? Y entonces él me costó decirle, le digo, es usted que me lo tiene que decir, porque si no yo cómo lo voy a saber, y no lo puedo escribir si usted... Y pasaba estas cosas, ¿no? Y entonces era muy pudoroso en aceptar estas cosas, pero él estuvo muy contento desde que publicara este libro, porque a Margarita la habían maltratado, y entonces él lo leyó este libro. Y yo le dije, mire, yo he escrito este libro por de Mariana de Pineda, y entonces él dijo, sí, es un libro serio, es un libro que, bueno, me he hecho algunos piropillos, y entonces dijo que sí. Pero él había escrito una carta abierta a toda la prensa de que nadie hablara de su mujer, porque como la habían maltratado, pues él no quería, ¿no? Es decir, que Margarita Xirgu durante mucho tiempo, aquí fue la roja Margarita, la comunista, que no fue comunista nunca, pero pues aquí todo el mundo era anarquista o comunista, que a lo mejor no sabía ni lo que era, pero bueno, y fue maltratada. Y ella no vino por esa carta, porque no solamente la publica este señor, sino que luego la publica en otros periódicos de Cataluña, sobre todo La Vanguardia, ¿no? Y ella le da mucho dolor del maltrato que recibe su tía, ¿no? Sí, no la conocen casi. Yo vine en el año 72 haciendo... Y hablaba que yo soy alumna de Margarita y me preguntaban, ¿quién es? No la conocían. Eso en Cataluña. En Cataluña, sí. Y bueno, creían que era del otro siglo, ¿no? Que era del siglo XIX. Sí. Realmente ella había nacido en el siglo XIX, en 1888, pero realmente ella es una mujer de ahora, porque la salud que tenía era una mujer adelantada a su tiempo, y sobre todo habiendo tenido una cura muy pobre, pero sin embargo sus padres muy ricos realmente como humanistas y como personas que supieron guiarla. Y cuando ella quiso hacer teatro, el padre le dijo a sus compañeros, pero no veis que es una nena. Y entonces los compañeros le dijeron, no, ya hay cosas para que ella parezca una mujer. Claro, por eso le metían relleno, porque realmente era una niña, ¿no? Y tuvo la suerte de tener esos padres que la dirigieron de esa manera, y sobre todo desde la pobreza, ¿no? No enseñar nunca, porque ella era una diva, ella nunca estuvo de diva, ¿verdad? ¿Tú que la conociste? Sí, era una mujer muy reservada, no quería hablar casi de su trayectoria, y bueno, que nosotros la venerábamos porque sabíamos que... Pero era reservada y trataba de ocultar todo. Mismo sus ideas políticas jamás supimos. Tal vez porque éramos demasiado jóvenes no lo captábamos,
pero siempre fue así una mujer fuerte, pero reservada. Tenía con nosotros siempre hablaba de teatro, de las obras, de la palabra, de la voz, del movimiento, sí, pero nunca de sus ideas políticas. Sin embargo, fue una mujer muy comprometida y que cuando quiso volver durante la guerra, Machado y a Rafael Alberti y toda la gente importante que estaba en esa asociación, esto lo encontré, me dio mucha alegría cuando lo encontré, como somos tan felices las personas que investigamos y buscamos una cosa y la encontramos, ese día somos los reyes del mambo. Entonces, esto era en el boletín oficial, era su petición de volver a España y trabajar con la lucha del pueblo para recuperar. Todo esto está escrito. Sí, es así. Sí, por eso nos enteramos por tu libro. Y entonces ella estuvo mandando dinero para los niños, para los refugios, haciendo luego con Miguel de Molina, que fue un exiliado tremendo que huyó de España después de unas palizas tremendas. Estuvo en Argentina. Y cuando yo hablé con las mujeres de Argentina y le pregunté por Miguel de Molina, que yo le tengo una gran simpatía, pues me dijeron las mujeres, aquí quien trajo la moda de los trajes españoles fue Miguel de Molina, y lo habréis visto con esa blusa que él tenía, volantito, y que salía, dice, esa blusa la hicimos todas las mujeres argentinas, él trajo la moda. Yo hablé con él por teléfono, yo estaba muy enfermo, tenía, cuando estuve en Buenos Aires, mucho deseo de hablar con él, y entonces hablé con él por teléfono y dijo, Antonina, estoy muy enfermo, y a los pocos días moría, es decir, no me estaba, y ya la voz era un hombre muy cansada y todo, ¿no? Pero estuvo encantador y siempre con mucho dolor de no haber vuelto a España. Sí. Y Margarita hacía teatros con él para los niños, para mandarlo a España, y sobre todo para las cárceles, para los hombres que estaban en las cárceles, que entonces había la medicina, pero era muy cara, y entonces ella, ese dinero lo dedicaba a las cárceles, para la gente enferma. Es decir, que aunque ella vosotros no quisiera implicaros en ningún asunto político, ella sin embargo era una mujer de compromiso. Sí, se ve. Sí. Y por eso me ha extrañado mucho esto que me has dicho, ¿no? Que ella nunca os hablaba. También era ella una niña de 16 años y a lo mejor... Sí, por eso sí, éramos muy jóvenes. Pero ella desde luego fue una mujer siempre muy valiente y una mujer con un compromiso extraordinario. Es decir, que ella no se ocultó para nada. Filmó todas las cosas que están reflejadas aquí, contra Franco naturalmente, y contra la situación, y contra los fusilamientos, pero luego ella a lo mejor tiene ese pudor de no inmiscuirse en la vida de las personas jóvenes y no sé, pero que Margarita fue una mujer de compromiso. ¿Cómo no? Sí, sí. Muy comprometida con todo. Bueno, sí, bueno, si acabamos ahora mismo tenemos todavía unos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público. Yo más que pregunta, agradecer desde luego la presencia de estas dos interesantísimas mujeres que tienen discurso, que tienen vida, una vida interesante, una vida propia, apasionante, y que además nos han presentado otra vida apasionante e interesante como la de Margarita Xirgu. Estela pues ha hecho miles de kilómetros para atravesar el Atlántico y le quedan otros miles de vueltas, ¿no?, para pasar con nosotros el rato de la tarde de hoy y mañana, que ahora nos comentará Pablo lo de la obra de teatro. Entonces quería agradeceros vuestra participación en la jornada, la charla concreta de hoy, y también pues habernos descubierto y emocionado toda esa intrahistoria, ¿verdad?, esos pliegues de la vida, no solo de Margarita Xirgu, sino de tanta gente republicana valiosa que parece apenas percibida hoy, casi borrada, pero que nos la habéis evocado magníficamente en la tarde de hoy. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que mañana podemos oír a Estela en la Biblioteca de Andalucía, y que va a recitar, le vamos a oír recitar, que es todo un lujo. Y quien quiera ir pues puede ir, es a las 8:30 de mañana. Y ahora se pueden escribir aquí en la mesita que hay que entrar. Sí, le vamos a hacer entrega
a nuestra amiga de un paisaje granadino, de un broche granadino, toda la gente que componemos pues esta locura dominicana, extraordinaria locura. Y entonces es un recuerdo mínimo, pero creo que es muy significativo, puesto que es Granada, ¿no? Y ella lo puede llevar en su solapa o aquí, es decir, lo puede llevar cerca de su cuerpo. Así que, pero a ver si le gusta. Muchas gracias. Que Antonina también es, bueno, como en su obra no habla de heroína, ella misma, para mí es una heroína, porque ella está, bueno, la he visto que le costaba a veces un poquito hablar, porque realmente está complicada estos días de salud y realmente está aquí pese a todo, no ha venido desde Barcelona pese a todo. Muchas gracias. Bueno, a ver si te gusta, ¿eh? Pero no lo devuelves. ¡Qué hermosura! Es un broche muy bonito y está Granada. Así, una cosa nuestra que se lleva a Uruguay. Pero realmente... Pero me parece todísimo. Bueno, les recuerdo entonces que mañana tenemos a las 8:30 la función Ellas por Ellas de Estela Medina y se pueden adquirir las entradas aquí en la puerta. Ahora doy la palabra. Antes que nada quiero recordar también que mañana a las 1 del mediodía tenemos también la Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín va a descubrir una placa en homenaje al lugar de nacimiento de Antonina. Así es que bueno, también nuestra heroína también tenemos que homenajearla. No tenemos mucho tiempo. En el sitio de luego aparece. En el Callejón del Gallo. Efectivamente. En el Albaicín bajo, en la plaza de La plaza de San Miguel bajo. Sí. Yo solo quiero hacer un pequeñísimo comentario porque me imagino que por falta de tiempo la introducción no ha sido de Estela suficientemente. Yo animo a todo el mundo a que vaya mañana porque aquí donde la veis es de la grandísima actriz de Uruguay, lo ha ganado todo, allí lo ha ganado todo repetidamente, con lo cual no tenemos a una alumna de la Xirgu, tenemos a una alumna de la Xirgu. Yo creo que este pueblo nuestro puede ser muy atento porque los de Canal Sur han venido y luego no lo han grabado, pero tenemos a una de las grandísimas de toda Sudamérica que nos va a recitar, no sé muy bien lo que es, pero seguro que va a ser una delicia y por tanto de verdad que os invito a que veáis. Los premios son el premio Florencio y Estela ha ganado en 9 ocasiones el de mejor actriz, 8 de mejor actriz y 1 de mejor actriz de reparto. Ha ganado incluso el Florencio de Oro, que digamos a la trayectoria ya, o sea, efectivamente ha sido múltiples veces. Y luego es muy querida, muy valorada y seguro que nosotros también la podremos disfrutar aquí, como se puede disfrutar y de una ocasión única, por lo tanto, de verdad que muchas gracias. Sí, efectivamente. De hecho, es tan querida que en cuanto se ha enterado gente, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nos han llegado gente de Cataluña, una actriz uruguaya, se ha enterado que venía Estela Medina y mañana estará aquí para verla. Desde Uruguay me han enviado múltiples correos electrónicos que le iba a transmitir, pero lo digo aquí también en público, que le envían mucho cariño, muchos recuerdos y un abrazo. Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Librepensadores, otros amigos me han enviado unos correos muy efusivos, muy contentos de que la tengamos aquí y la consideran una embajadora de Uruguay.